Mientras hacen ingreso, les contamos que ayer estuvimos con una charla del liquenólogo Reinaldo Vargas, que nos relató una muy buena jornada, detalles sobre la biodiversidad de líquenes de la región de Aysén, sus características, especies representativas, formas de estudio, características físico-químicas de los líquenes. Fue una charla muy interesante. Así que, bueno, bienvenidos a todas y a todos. Vamos a dar inicio a este nuevo ciclo de charlas. Estamos muy felices de encontrarnos con ustedes en este tercer ciclo de charlas denominado Ciencia, Universidad y Microbosques. Distintas formas de ver y estudiar la naturaleza. Realizada en el marco de la actividad Ciencia Abierta del programa Explora del Ministerio de Ciencia. En la región de Aysén, la actividad es organizada por el proyecto Explora Aysén de la Universidad Austral de Chile en su campus Patagonia. En este nuevo espacio nos orientaremos con otra pregunta que nos ha dejado nuestro investigador invitado, que en realidad son dos, y son las siguientes. ¿Te has preguntado de dónde vienen los sonidos que escuchamos en la naturaleza? ¿Cómo podemos utilizar estos sonidos como indicadores de biodiversidad? Para profundizar estas y otras preguntas, nos acompaña esta tarde el doctor en Ciencias Biológicas Mauricio Soto. Él es investigador asociado al Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Como biólogo e investigador científico, Mauricio nos invitará a reflexionar sobre la bioacústica y su relación con la biodiversidad de la región de Aysén. Mauricio es, como dijimos, investigador asociado del Programa Austral Patagonia, el cual busca mejorar los estándares de conservación en la Patagonia chilena. Los dejamos al mismo tiempo invitados a visitar la página de este interesante programa en www.programaaustralpatagonia.cl. Queremos informarles también que al final de la intervención del doctor Mauricio tendremos un espacio de conversación con él. Así que les pedimos que puedan ir registrando sus preguntas en el chat para luego ir dando la palabra y conversar con él directamente. Pues agradecer nuevamente la presencia de ustedes. Quiero confirmar la transmisión por Facebook. Vivi, ¿estamos perfecto? Entonces a los amigos un gran saludo de Facebook Live que nos siguen ahí siempre en nuestras charlas. Ellos también pueden obviamente dejar sus charlas en el chat y nosotros la incorporaremos al espacio de conversación una vez que el doctor termine. Así que muchas gracias y Mauricio, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, buenas tardes a todos. La verdad, muy agradecido. Siento un cariño muy particular por la región de Aysén, particularmente Coyhaique y hacia el sur. He trabajado y algo voy a mostrar ahora de Caleta Tostel y sus alrededores. Y para mí siempre es un gusto poder mostrar las cosas que estamos haciendo. Me voy a poner al tiro el parche antes de la herida, y la verdad es que fue un anzuelo nomás el que puse de lo que estamos haciendo en Aysén. Voy a tratar de hacerme responsable al final, pero hay muchas cosas que vamos a hacer, pero dada la pandemia estamos un poco atrasados. Pero sí voy a darles ejemplos y situaciones en otras regiones del país, y mostrando un poco qué es lo que se puede hacer y qué es lo que también vamos a hacer en un futuro cercano dentro de la región de Aysén. Voy a compartir la pantalla. Excelente. Y voy a compartir el audio. Ya está el audio compartido. ¿Se ve bien la pantalla? Se ve bien. Perfecto. Yo tengo un cierto desfase de internet, así que de repente me voy a quedar un poco atrás, o de repente se van a demorar un poco las diapositivas en pasar. Como Eduardo ya comentó, mi nombre es Mauricio Soto Gamboa. A solicitud de un colega, voy a clarificar que además de ser miembro del programa Austral Patagonia, soy académico de la Facultad de Ciencias, miembro del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, ¿ya?
de acá de la sede de la Isla Teja, en Valdivia, de la Universidad Austral. Y lo que les voy a contar hoy día, básicamente lo voy a separar en tres grandes temas. No los tengo formalmente explícitos dentro de la presentación, pero básicamente voy a hablar una pequeña introducción a lo que es el sonido, lo que es la acústica. Luego, diferentes formas en que se utiliza la acústica y particularmente como nosotros la estamos utilizando como una herramienta para medir de biodiversidad. Y finalmente voy a tratar de hacerme cargo del título para contar un poco las cosas o las experiencias que estamos y queremos hacer en la región de Aysén. Entonces partamos. La pregunta básica y fundamental es, ¿qué es el sonido? ¿Ya? Todos tenemos una noción de que escuchamos, ¿cierto? Cosas que están en nuestro entorno. Pueden ser personas que nos están hablando, la música que escuchamos en la radio, y quizás tengamos la noción, no todos, pero la noción de que lo que es el sonido es una transmisión de una onda, ¿ya? Y esta es una onda bien interesante porque lo que es que a partir de partículas se transmite energía. Miren qué raro. Partículas que transmiten energía. Entonces, básicamente aquí tengo un diseño, todos ven el cursor, ¿cierto? Me hacen así o me hacen así. Ya, perfecto. Aquí está representado. Lo que vemos o lo que escuchamos es una onda, que es esta onda que está dibujada acá, que es una caricatura, ya realmente es mucho más complejo que esto, pero lo que está ocurriendo es que a través del traspaso de energía de las partículas, ya vamos a ver de dónde viene la energía, estas partículas se empiezan a mover. Cuando se mueven, es como un efecto cascada. Las que se están moviendo golpean a las que están quietas, y las que están quietas dejan un vacío y golpean a las siguientes, y así se forman estos movimientos de partículas donde vamos a tener zonas de baja concentración de partículas y zonas de alta concentración de partículas. Y estas las vamos a ver como que si se estuviesen moviendo, ¿ok? Entonces, hay dos conceptos que son claves acá. Uno, que tenemos que tener una fuente de energía que genera este movimiento de las partículas, y otro, que haya un número suficiente de partículas para que esta energía se vaya desplazando en el espacio. Cuando hablo en espacio tridimensional. Normalmente lo dibujamos como una onda en 2 dimensiones, pero es en 3 dimensiones. Es una esfera que va creciendo. Entonces, vamos a seguir imaginando esto, y para eso le hice este diagrama que es un pistón. Imagínense que el pistón se está moviendo, ¿ya? Entonces se mueve y aprieta el aire, y luego se relaja. Ese movimiento entonces hace que las partículas se movilicen, se concentren, y esas golpeen a las siguientes y se muevan. Eso genera entonces zonas de alta concentración de energía donde están todas juntas golpeándose, y bajas zonas de energía donde están muy separadas entre sí, ¿ya? Y si se fijan, entonces se empiezan a ordenar. Al principio están todas homogéneamente distribuidas, y de a poco rato se van ordenando. Para los que han ido al MIM, había un juego muy entretenido en el MIM, donde había un parlante, que en el fondo es este émbolo que yo les estoy dibujando acá, que vibraba a diferentes frecuencias. Entonces, sonidos graves y sonidos agudos. Y este parlante estaba conectado a un tubo que tenía bolitas de Plumavit. Entonces lo entretenido era que uno podía ir variando la frecuencia, ya vamos a hablar de las frecuencias, pero es qué tan rápido se mueve el pistón, o en ese caso el parlante, y las pelotitas de Plumavit se iban ordenando, ¿ya? Si el parlante está tirando sonidos agudos, es decir, que se vibra muy rápido, las pelotitas se van a juntar y van a formar banditas muy pegaditas. Si el parlante está generando ondas que son más lentas, las pelotitas se van a ir separando, ¿ya? Y fíjense que eso es lo mismo que pasa cuando uno toca el trombón. Por eso traje el trombón acá. El trombón, cuando uno lo mueve hacia adelante y hacia atrás, lo que está haciendo es darle espacio o reduciendo el espacio por donde está circulando entonces el aire que estamos empujando con la boquilla. Como consecuencia de eso, si tú retraes el trombón, se van a juntar todas las partículas y van a tener mucha más presión. Si tú lo relajas,
las partículas se van a ir separando. Y eso le da los diferentes sonidos al trombón, que en este caso, si se fijan, está dibujada la escala de las notas aquí. Entonces, sonidos más agudos y sonidos más graves. Esta es una muy buena representación de lo que es una onda. Cuando uno tira una piedra al agua, ve que se van formando estas banditas, ¿cierto? Y que se van disipando en el agua. Pasa exactamente lo mismo en cualquier tipo de medio, sea aire, sea agua, o sea cualquier tipo de fluido, ¿ya? Lo importante es que las partículas tengan la posibilidad de moverse, ¿ya? Y dependiendo de cuán rápido se mueven, es el tipo de sonido que nosotros vamos a escuchar. Entonces ya les voy adelantando al tiro, que a estas bandas o estas ondas que son muy pegaditas una a la otra, le vamos a llamar que son de alta frecuencia, porque alcanzan a hacer un gran número de ciclos por una unidad de tiempo que normalmente es un segundo. De hecho, la frecuencia se mide en hertz, y hertz es el número de ciclos que hace esta onda por unidad de tiempo, que es un segundo. Entonces, el número de ciclos por segundo determina lo que es un hertz. ¿Sí? Entonces vamos a tener sonidos agudos que se van a ver de esta forma, y vamos a tener sonidos graves que se ven de esta otra forma que está acá. ¿Ya? Ahora también podemos tener la misma onda. Si se fijan, la que está con punteo y la que está en negro siguen exactamente el mismo ciclo, ¿ya? Las dos parten acá, pasan en este mismo punto de intercepto, en cero. Esta es la zona de vacío, y vuelven entonces al mismo punto. ¿Cuál es la diferencia entre las dos señales, o las dos ondas? Que una tiene mayor amplitud que la otra. Y para la simple, para no entrar en tecnicismos físicos, la amplitud la vamos a entender como el sonido, ¿ya? Entonces, mientras mayor sea la amplitud, más fuerte vamos a escuchar el sonido. ¿Ok? Entonces, rápidamente en estas pocas diapositivas ya les he entregado tres conceptos. Uno que tiene que ver con la banda de del ancho de la frecuencia, ¿ya? Y la verdad es que son dos. El ancho de banda y la amplitud, ¿ya? Cuando hablamos entonces de frecuencia, vamos a hablar si son sonidos graves o agudos, y si hablamos de amplitud, si el sonido es fuerte o es despacio. Además, ocurren cosas extrañas, porque podemos estar emitiendo múltiples sonidos o estar generando un sonido que por efecto o de la propia forma en que estamos liberando el sonido, o por el choque en el ambiente en el cual estamos, se producen otras ondas, ¿ya? Y eso es lo que está dibujado, no sé si se alcanza a ver bien, en las líneas grises que están acá, ¿ya? Es una onda que está golpeando con otras cosas y genera un efecto que es muy interesante, que se llaman los armónicos. Si se fijan, esta es la primera, después viene una segunda, después una tercera, y después decae de verdad la señal y vuelve a subir. Esto porque hay suma y cancelaciones de todas las ondas que se están produciendo, que generan que se repita la misma nota, ya si es el mismo la, pero a frecuencias más altas y con mayor intensidad. Eso es lo que se trata de demostrar acá. Al tiro les voy a explicar esta figura, pero primero quiero que escuchen para que vayamos también entendiendo lo que son los sonidos de los animales. Este sonido está grabado despacio, así que por favor les pido que pongan un minuto de atención. La primera vez que yo escuché esto quedé loco porque no tenía idea qué diablos podía ser. Después averiguando mucho, yendo a terreno, trabajando en campo, me di cuenta de que lo que acabamos de escuchar es una guiña. ¿Ya? Ya les voy a explicar cómo se grabó eso y por qué no sabía qué es lo que era. Pero lo interesante es que si se fijan, aquí hay unas líneas que se van repitiendo hacia arriba. Estos son los armónicos, que son los que vemos acá, que es la repetición de la misma nota, que le vamos a llamar la fundamental, pero en octavas más arriba. ¿Ya? Entonces se va subiendo una escala musical de arriba hacia cada vez más arriba. ¿Ya? No voy a entrar en detalle de cómo se construye la escala musical, pero esto es cíclico, entonces se va subiendo una vez
una octava y una octava y una octava, y entonces transforma un sonido que podría ser puro en un sonido que se escucha en un ambiente. Entonces cada vez que escuchemos sonidos con armónicos son sonidos que generan un ambiente y no son sonidos limpios. ¿Se entiende hasta ahí? Pueden hacerme like así para ir entendiendo, para ir interactuando con ustedes. Entonces normalmente el sonido, lo que estábamos viendo ahora, que es el movimiento de la onda, finalmente se traduce en esto que está acá, que tenemos un eje de tiempo y tenemos un eje de amplitud. Como los sonidos se emiten a frecuencias relativamente altas ya vamos a hablar dentro de nuestro rango audible, se ven como estas rayas oscuras, ¿ya? Entonces aquí tenemos la emisión de un sonido, otro sonido, tercer sonido, cuarto sonido y quinto sonido. Este es el canto de un chincol, el típico, has visto mi tío Agustín. Esta muchas veces es muy difícil de poder verla y generalmente está enmascarado porque hay ruido ambiente, entonces no es tan fácil de verlo. Para ciertos análisis es bueno y para otros análisis no es tan bueno. La alternativa a eso es esta figura que está acá. A este le vamos a llamar el sonograma. Si se fijan, acá está la frecuencia, qué tan grave y qué tan agudo es el sonido, y acá está el tiempo. Y lo que vemos son rayas, son manchas. Estas manchas lo que representan es el volumen, es la amplitud. Entonces, mientras más oscuro sea la mancha, es porque el sonido es más fuerte en ese rango de frecuencia, ¿ya? Además tiene la siguiente particularidad, podemos ver notas como esta que está acá, que decaen muy rápido en frecuencia en un intervalo de tiempo corto, o podemos tener notas que les vamos a llamar moduladas, que van decayendo lentamente en su forma a lo largo del tiempo, ¿ya? Solamente a nivel instructivo, los ornitólogos a esto le llaman la introducción, cuando hay notas así sueltas, o elementos también les llaman, y estos que son rápidos y que no se pueden distinguir uno del otro, les llaman trinos, ¿ya? Entonces la construcción en el vocábulo ornitológico, los cantos están compuestos por introducción, trinos, gritos y otras nomenclaturas más que le utilizan harto. Finalmente, esto que está acá simplemente es una forma de representar cómo se distribuye la energía. Acuérdense que la amplitud es el volumen, pero también representa la energía. Y abajo está la frecuencia. Entonces, lo que quiere decir es a qué frecuencia está saliendo más fuerte, con mayor volumen, el sonido. En este caso, por ejemplo, el pic de frecuencia es alrededor de los 4,5 Hz, ¿ya? Que es un sonido relativamente de, bueno, para nosotros es alta frecuencia, pero no es muy terrible. Nosotros, en nuestro oído sano, para gente joven, alrededor de los 20 años, llega hasta los 15 kHz. Eso quiere decir 15.000 Hz. Aquí está dibujado hasta 8 nomás, ¿ya? O sea, nosotros no tenemos problema para escuchar esto, pero de 15.000 para arriba tenemos problemas. Esta es una figura que armé para un libro, pero creo que es súper ilustrativa. Estos son los rangos de frecuencia, ¿ya? Dentro de lo que reconocemos como sonido. Bajo esta línea que está acá vamos a hablar del subsónico, o por debajo del rango audible, y lo que está por encima de esta línea le vamos a llamar ultrasónico, es decir, por encima de nuestro rango audible. Y lo que pueden ver es que diferentes organismos que están dibujados acá, o que están escritos acá, emiten sonidos en diferentes rangos de sonido, ¿ya? Entonces hay algunos animales que sí los podemos escuchar y otros animales que emiten sonido pero que nosotros como humanos no los podemos escuchar, ¿ya? Entonces lo que está en celeste es lo que más o menos alcanzamos a escuchar, entonces escuchamos los anfibios, las aves, roedores, pero fíjense que ya en murciélagos hay ciertas vocalizaciones que podemos escuchar, pero los murciélagos, para movilizarse en el espacio, utilizan lo que se llama ecolocalización. Utilizan señales ultrasónicas y arman un radar. Entonces emiten el sonido ultrasónico y esperan a que rebote, y cuando rebota es como que viesen una foto del entorno, ¿ya? Y eso lo hacen entonces con sonidos ultrasónicos. Los delfines hacen exactamente lo mismo, ¿ya? Y tienen los rangos
de sonido más altos que están descritos, por sobre los 100 kHz, o sea, sobre 100.000 Hz. Acuérdense que nosotros escuchamos hasta los 15.000, ¿ya? Y estos se llaman clic de ecolocalización y sirven exactamente para lo mismo que hacen los murciélagos, pero esto bajo el agua, ¿ya? Finalmente, hace relativamente poco tiempo se descubrió que los anfibios también emiten sonidos ultrasónicos que son parte del proceso de comunicación y parte de la atracción del macho hacia la hembra en algunas especies que viven en ambientes muy ruidosos, ¿ya? No voy a hablar de eso en esta presentación, pero está el efecto Lombard, que es que cuando hay mucho ruido, uno trata de escapar en sus señales acústicas a ese ruido ambiente, ¿ya? Y estos sapitos lo logran hacer utilizando sonidos ultrasónicos. Finalmente, nuestro ruido abiótico y el ruido antropogénico caen en una escala que le vamos a llamar de baja frecuencia. Siempre va a haber una línea base de ruido ambiente que es producido tanto por condiciones naturales, por ejemplo, una cascada, un río, o el movimiento de las hojas, o el oleaje a la orilla del mar, y a eso se le suma el ruido antrópico que está dado por toda nuestra propia actividad, ¿ya? Y finalmente, ballenas también emiten bajo el sonido subsónico, y emiten tanto sonidos para vocalizar y comunicarse, y también hacen señales de ecolocalización, pero esta vez como un sonar, que son sonidos de muy baja frecuencia, que nosotros no los escuchamos. ¿Okay? Teniendo ese contexto, yo ya les mostré y vuelvo a mostrar acá el canto del chincol. Les voy a pedir que bajen un poquito el volumen de sus computadores porque este sonido es un poco fuerte, pero es ilustrativo. Esto es cuando nosotros sintetizamos y logramos extraer el sonido particular de una cosa en particular. Pero cuando vamos al campo y estamos en terreno, la cosa es completamente distinta. Y este cuadro surrealista que estamos viendo acá no es más que un conjunto de sonidos que ahora vamos a escuchar. Estos son sonidos típicos del bosque templado, valdiano, ¿ya? Pueden escuchar el ruido de fondo, que es un río, pero además de eso hay una serie de componentes que están localizando en un entorno. Los reto a saber cuántos animales hay aquí localizados. Ok, lo único que les puedo decir es que poco no hay, ¿sí? Ahora, tener la capacidad para poder reconocer cada uno de ellos es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces, de esa misma gráfica, yo ahora les traje para extraer un poco los sonidos que estamos escuchando y para explicarles algunas propiedades. Lo primero es que los sonidos, ahí está mi cursor, que emiten, el canto le vamos a llamar como una unidad de diferentes elementos que está emitiendo el animal bajo un contexto que en su conjunto determinan una señal única. Entonces, por ejemplo, en este caso que está acá, este canto que está acá está compuesto por 16 elementos, ¿ya? Que este animal lo hace de cierta particularidad. Entonces, una forma de empezar a caracterizar los sonidos es simplemente contar cuántos elementos sonoros están constituyendo ese canto, ¿ya? Y ahora escuchémoslo a ver si lo reconocen. ¿Alguien lo logra reconocer? Ok. Fíjense que están un poco deformes las figuras, pero estas dos gráficas son dos aves distintas, pero están a la misma escala de frecuencia. Esta es una ave que emite sonidos a muy baja frecuencia, que es lo que acabamos de escuchar. Ahora escuchemos uno que emite a alta frecuencia. ¿Lo escucharon? Lo voy a poner de nuevo porque no se escucha tan fuerte como el otro, que eso también es parte de las propiedades del sonido. Mientras más alta es la frecuencia, menor es la capacidad de disipación del sonido. Ahí va, perdón, es el primero, vamos al segundo.
sumamente agudo. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces ya, por un lado podemos contar los elementos que constituyen el canto y por el otro lado podemos considerar las frecuencias mínimas y las frecuencias máximas en las cuales se está emitiendo el sonido. Eso en su conjunto, entonces, nos permite empezar a caracterizarlos y empezar a separarlos. Es decir, esa figura que vimos, que era todo muy complejo, empezar a disgregarla y empezar a ver entonces los constituyentes del paisaje acústico. Ahí está de nuevo el picaflor. Bueno, lo dije, ya. El primero era un wet-wet, el segundo es un picaflor. Ahora yo les había contado también que los animales emiten armónicos. Entonces también una característica que podemos hacer es contar los armónicos, ¿ya? Desde la fundamental, que normalmente es la que tiene la mayor concentración de energía, subarmónicos cuando están por debajo y armónicos cuando están por encima. Y escuchemos qué animalito es este. Ok, este es un sapito, este es el sapito de hojarasca rosaceus, Eusophus roseus, ¿ya? Hay otro que es muy simpático, que es el Eusophus vertebralis, que es como el viejito pascuero, hace jo, 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 ¿ya? Y que interrumpe los cantos del Eusophus roseus, y entre ellos hay una competencia por el uso de este paisaje acústico. Eusophus vertebralis esconde los cantos de Eusophus roseus. Ahí está de nuevo. Ahora, ¿cómo grabamos? ¿Cómo somos capaces de medir el sonido? Básicamente hacemos algo muy simple. Utilizamos un micrófono. En este caso es un micrófono unidireccional porque queremos concentrar la señal en ese lugar, un cable y una fuente de grabación. En este caso una grabadora digital, pero puede ser análoga, o puede ser directamente hoy en día al computador a través de una interfaz, ¿ya? Y a partir de eso entonces podemos empezar a analizar los cantos. De esto no voy a hablar, pero solamente como ejemplo, que uno puede entonces analizar las características de cada uno de los elementos del canto, sus frecuencias máximas, sus frecuencias mínimas, la duración, y con eso caracterizar el canto de cada un individuo dentro de una población, o entre diferentes poblaciones, o entre diferentes especies. Aquí, como les digo, es un ejemplo, esto lo hablé hace un par de semanas, de cómo el ruido ambiente afecta la forma en que canta, en este caso, el chincón. Ahora, la estrella de lo que queda de la presentación está en esta diapositiva, y obviamente no soy yo, sino que es este equipo que está acá. Este equipo que está acá es un equipo que se ha masificado en los últimos 10 años o los últimos 15 años en todo el mundo porque trae muchas ventajas. Estos son grabadores automáticos de sonido, ¿ya? Es decir, uno lo pone en el campo, le da ciertas indicaciones y los equipos empiezan a grabar, ¿ya? Uno lo puede setear para que grabe 30 segundos, para que grabe 1 minuto, para que grabe 10 minutos o para que grabe el día entero. La única limitante que tiene son las baterías y las tarjetas de memoria, porque entenderán que el sonido requiere de mucha más capacidad de almacenamiento. Ahora, ¿cómo podemos medir la diversidad? Para entender un poco cómo medirla, primero voy a hacer una definición un poquito genérica de lo que es la diversidad, y que la podemos entender como la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos, y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos que los forman, o que forman parte, comprende la diversidad tanto de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Esto es de la Convención Internacional de la Biodiversidad. Eso quiere decir que básicamente todo lo vivo es parte de la diversidad o de la biodiversidad, ¿ya? En este contexto, entonces, poder rescatar los sonidos y poder recrear este paisaje acústico es uno de los constituyentes clave del componente de biodiversidad, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No somos muy prácticos. Lo que hacemos es que, clasificando los sonidos que escuchamos en la naturaleza, podemos decir cuántas especies están presentes en un lugar determinado. Y esto es simplemente una clase rápida de ecología. En ecología se conocen 3 tipos de biodiversidad. La diversidad alfa, que es que dentro de un sitio particular simplemente hacemos el conteo
de cuántas especies hay, la diversidad gamma, que es lo mismo pero a nivel de una región completa. ¿Ya? Imagínense que todo esto que está acá en A es una región, todos los constituyentes o todas las especies que están en esa región le vamos a llamar la diversidad gamma. Y la biodiversidad beta o diversidad beta corresponde a las especies que se van cambiando de un sitio a otro dentro de una región. Entonces, por un lado tenemos la riqueza de especies o cuántas especies hay en un lugar, cómo esa riqueza va cambiando de un lugar a otro, que le vamos a llamar diversidad beta, y finalmente cómo la sumatoria de todo eso a nivel regional lo podemos entender como diversidad gamma. ¿Ya? Entonces, con esas tres definiciones podemos empezar a trabajar la biodiversidad en varios aspectos. Lo que nosotros hacemos es que de alguna forma, con algunos algoritmos, otras veces manuales, logramos reconocer e individualizar el canto de un animal. Hablo de un animal porque podemos reconocer los murciélagos, podemos reconocer a los sapitos, podemos reconocer a las aves e incluso a los mamíferos como el que escuchamos al principio, que era la huiña. Una vez que los reconocemos, entonces después usamos o algoritmos matemáticos o a veces lo hacemos manual, que podemos diferenciar el sonido de un individuo o de una especie con respecto al sonido de otra especie. Y con eso, el registro acústico, entonces podemos ir levantando la información de riqueza de especies solamente por irlos escuchando. Entonces vámonos al extremo sur del país, ¿ya? Y es donde empezamos a trabajar con el programa Austral Patagonia, y para eso nos fuimos a la isla de Isla Riesco, que está ahí marcado, ¿ya?, al norte de Punta Arenas. Esta es una visión panorámica de lo que es Isla Riesco. Este es un día tranquilo, después nos tocó tormenta y no, estuvimos atrapados como 4 días en la isla sin poder salir, pero son anécdotas del campo. Y aquí entonces hicimos lo siguiente, probamos qué tan buenos y qué tan efectivos son estos equipos acústicos de registro automático para medir la diversidad versus una técnica de conteo normal. Entonces lo que tenemos a la izquierda acá, estos son 2 sitios, lo que está a la izquierda son 30 puntos de muestreo tradicional, que uno separa y cuenta los pajaritos con binoculares, versus la instalación de 3 equipos acústicos. Entonces, como le digo, en el sitio 1 y en el sitio 2. ¿Qué es lo que encontramos? Esto es acumulación de especies, que básicamente la recuperación de las especies por conteo o por los equipos acústicos se logra sin problema. De hecho, se logra mucho mejor con los equipos acústicos que con los conteos, ¿ya? Y que en el caso particular de este lugar que está acá, logramos recuperar mayor número de especies que con los conteos tradicionales. Es decir, a partir de dejar los equipos ahí y no molestarlos, pudimos recuperar un mayor número de especies que son propias de la localidad. No vamos a entrar en mucho detalle acá, pero aquí está la lista completa, y aquí están las frecuencias de ocurrencia de las especies, y lo que pueden ver, esto es conteo, y esto es equipos acústicos. Entonces, los equipos no solamente son consistentes a lo que son los conteos, sino que además logran recuperar mayor diversidad, ¿ya?, que la que se hace con los conteos tradicionales, ¿ya? Entonces nos funcionaba súper bien, pero en el segundo sitio tuvimos un problema. Hubo especies que no pudimos registrar en forma acústica, pero sí pudimos registrar en forma visual. ¿Y qué son? Son especies que no vocalizan o que normalmente no vocalizan, por lo tanto nos quedan fuera de nuestro paisaje acústico. Estas fotos de acá son las especies típicas, ya que las podemos reconocer sin ningún problema. Donde está el rayadito, el picaflor chico, el chercán, cometocino, zorzal, este es el chupín del sur. ¿Y cuáles son las especies que no detectamos? Estas 3 que están acá. Cóndor, yo nunca he escuchado vocalizar un cóndor, ¿ya? El cernícalo, que sí tiene vocalizaciones, pero es muy poco frecuente escuchar las vocalizaciones del cernícalo, y las golondrinas. La golondrina es un caso bien especial porque los equipos estaban ubicados bajo el dosel del bosque y las golondrinas vuelan por sobre el dosel del bosque. Entonces el sonido no fue capaz de ser percibido por los equipos. Entonces, en resumen, bueno, y lo último es que los registros acústicos nos permiten tener bonus track, como le llamo yo acá.
Estábamos buscando la diversidad de aves y encontramos anfibios, ¿ya? Y quiero que escuchen este anfibio. Este es Batraquila antártica. Y lo interesante de esto es que con este registro ampliamos casi 100 kilómetros de su rango de distribución hacia el sur. Es decir, el último punto de registro de esta especie era 100 kilómetros al norte de donde nosotros estábamos. Ok, otras cosas para las cuales podemos utilizar estos sonidos, voy a ir apurando un poco, es que nosotros los podemos setear y los tenemos seteados para que graben 10 minutos cada 1 hora por 24 horas, ¿ya? Eso es un esfuerzo de muestreo muchísimo más grande que el que uno puede hacer en forma directa. Y eso además lo proyectamos por 5 o 6 días, entonces tenemos 6 días de registro casi completo, ¿ya? Y entonces podemos recrear lo que son los patrones de actividad de los organismos que estamos grabando. Normalmente en la literatura se describe, y para los que les gustan las aves, siempre les dicen salgan muy temprano en la mañana a ver las aves porque si no, no las van a ver. ¿Por qué? Porque describen que tiene un patrón bimodal que está muy asociado a las horas de crepúsculo. Entonces al inicio del día están muy activas las aves y al término del día están muy activas de nuevo. Y eso es un poco lo que se ve en esta figura que está acá. Que se fijan, activos muy temprano en la mañana y muy tarde en la tarde antes de irse a acostar, ¿ya? Sin embargo, con los estudios posteriores, este patrón tan bonito no siempre se cumple y puede ser que sea dependiente del estado reproductivo de los animales, la estación del año u otros factores. Basado en eso y aprovechando estos equipos acústicos, entonces ahora nosotros empezamos a trabajar en la zona de Valdivia y utilizamos 23 parches remanentes de bosque que están en diferentes estados de perturbación antrópica. Entonces lo que queríamos evaluar era cómo la perturbación antrópica en el bosque podría alterar los patrones de actividad de las aves. Trabajamos con, son 10 especies, si no me equivoco, ¿ya? Y los separamos por grupos. Estos son las aves que andan en el suelo, que son básicamente los rinotíptidos, chucao, huet y churrines. Los que están acá, que son insectívoros, y finalmente los que están acá, que son omnívoros. Y aquí tienen los patrones de actividad. Lo interesante es que efectivamente hay aves que se comportan, como dice la literatura, con 2 picos de actividad, como por ejemplo el huet. Pero hay otras aves que la verdad es que no les importa el patrón de actividad y apenas sale el sol se mantienen activos todo el día, como es el caso del chucao, ¿ya? En el churrín los churrines vemos más o menos el mismo patrón, y si vamos viendo, en general, se repite que las aves no tienen un patrón bimodal, como está descrito normalmente en la literatura, sino que es más bien unimodal y se mantiene constante a lo largo del día. Acuérdense que esto es escuchando sus cantos, ¿ya? Y finalmente, no quiero entrar en detalle de esto, pero lo interesante es que el nivel de degradación del parche también tiene efectos y tiene efectos negativos sobre el patrón de actividad de las aves. Eso quiere decir que mientras más degradado está el parche de bosque nativo, menos posibilidades de estar activo tienen las aves. Y entonces disminuyen o cambian su patrón de actividad por efecto directo de la intervención del ser humano. Ahora, para poder armar todos estos registros y poder hacer el reconocimiento a partir de los cantos, tenemos que tener en consideración que las aves no siempre cantan de la misma forma. Por lo tanto, tenemos que tener conocimiento de los diferentes tipos de vocalizaciones que hace una misma especie o una misma población. En este caso, me imagino que todos conocen este animalito que está acá, este es el chuncho, y solamente les traje como ejemplo 2 vocalizaciones que son muy distintas. La primera es la vocalización de un macho en periodo reproductivo. ¿Se sale? Ahí va. Seguro que más de alguien lo ha escuchado alguna vez. Parece una alarma de auto, pero en la mitad del bosque. Y esto es cuando el chuncho está enojado y está básicamente peleando con otro chuncho por territorio. A mí me ha pasado de estar en el bosque
de noche, y escuchar esto, créanme que da susto, ¿ya? Este caso, el churrín, fíjense que nuevamente una misma ave puede presentar, el churrín tiene más de 6 o 7 formas de vocalización, pero acá les traje 3 que son las más típicas. El típico para atrás, para atrás. Ya ese es un canto territorial que básicamente va a decir, un macho está diciendo, o un individuo está diciendo, aquí estoy yo, ¿dónde estás tú? Pero también presenta este otro tipo de canto. Si se fijan, no tiene absolutamente nada que ver con el otro. Volvió el otro. Perdón, están los tres. Y finalmente el último, para no perder tiempo, es una situación de alarma. A nosotros nos costó mucho poder ir separando y todavía estamos siempre en constante proceso de ir separando y clarificando qué sonidos son de qué especie. Y eso se logra básicamente yendo a terreno y grabando en forma directa con los animales en directo con estos micrófonos unidireccionales. Estas grabaciones son fundamentales porque después armamos bibliotecas, tal cual como una biblioteca de libros, armamos bibliotecas de sonido donde podemos acceder para tener una confirmación de lo que estamos escuchando. Y en otros casos podemos armar, a través de los algoritmos que les mostré, reconocedores automáticos donde el computador se encarga de hacer el reconocimiento de la especie que está presente. En Aysén, ¿qué hemos hecho? Y parto con esta foto porque fue un ex estudiante mío muy querido, que en este momento está haciendo un postdoctorado en Montana, en Estados Unidos. Llegó justo para la pandemia, así que está medio aislado el pobre. Se llama Manuel Ruiz. Para los coyhaiquinos que no lo conozcan, lo más probable es que sí conocen su cerveza. Él es el socio fundador de Caiquén, una cerveza que se les recomiendo para los que vayan a Coyhaique. Y con él empezamos a hacer una serie de cosas, picadillos de cosas pequeñitas, pero una de las cosas que hicimos fue que fuimos a Cerro Castillo y empezamos a acompañar a CONAF en su censo anual de anfibios, de sapitos, y aprovechamos de llevar el micrófono y empezar a grabar entonces a esta especie que se llama Telognathus salai, y con eso entonces estamos armando la librería de sus cantos. Aquí está un ejemplo de eso. Y la gracia entonces es que ahora tenemos esta especie que antes no la teníamos dentro de nuestros registros y podemos entonces buscar esa especie no solamente en Cerro Castillo, sino que en los alrededores. También estamos trabajando, y para eso se creó, este es un video sin sonido, se creó un convenio con una ONG que trabaja en Coyhaique que se llama AUMEN, y con ellos estuvimos el año 2016 colocando los equipos para empezar a hacer el levantamiento de línea base de la diversidad de aves y anfibios que hay en la zona. Pueden ver que es un lugar precioso, es un lugar escénicamente muy importante. Esta es una reserva privada, ¿ya?, que se llama Laguna Caiquene. Ahí se ven las lagunas, y que está en el cruce desde Tortel hacia Caleta Yungay. Ahí entonces lo que queremos hacer es armar reconocedores específicos para el carpintero negro, porque lo tienen como un objeto de conservación para el área, ¿ya? Y entonces con las grabaciones, aquí hay un canto ejemplo de un carpintero. Con eso, entonces estamos armando estos reconocedores automáticos y la idea es poder no solamente detectar la presencia o la ausencia de los carpinteros, sino que también empezar a entender un poquito de los patrones de actividad. Justo lo que les hemos mostrado anteriormente. Y esto también se une a un trabajo que estamos haciendo en colaboración con CONAF, que CONAF está tratando de armar un plan nacional de monitoreo del carpintero negro, ¿ya? Y en estos momentos íbamos a empezar en Chohuenco, pero vamos a ver si la pandemia lo permite. Y
finalmente, para ir cerrando estos capítulos, entonces, los sonidos nos permiten caracterizar o reconocer las diferentes especies que están presentes en un lugar. Sí, tenemos que tener conocimiento de quién es el que está emitiendo los diferentes sonidos que puede emitir una misma especie. Nos permite conocer su biología, nos permite conocer sus patrones de actividad, y lo más importante de todo es que es una herramienta muy útil para poder hacer monitoreos de largo plazo. Entonces, la apuesta es poder instalar estos equipos que inicialmente tienen un costo relativamente alto, pero cada vez son más baratos, y las horas hombre en terreno se disminuyen mucho, y la calidad de la información que estamos recuperando es mucho, mucho mejor, ¿ya? Y por lo tanto es más fácil de implementar a mediano y largo plazo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer nosotros es mostrar como un ejemplo en los diferentes lugares donde estamos trabajando que podemos hacer un monitoreo a largo plazo, ¿ya? Basado entonces en estas señales acústicas y un poco en la caracterización final de lo que es el paisaje acústico. Muchas gracias. Quedo atento para cualquier pregunta, consulta o comentario. Muchas gracias, Mauricio. Muy, muy interesante todo lo que están haciendo desde Valdivia, sobre todo en nuestra región. Me encanta ese tipo de inquietudes y acciones bastante sociales también. Pertenecemos a un grupo de avistamiento de aves y somos bastante activos en eso en nuestra región, así que inmensamente encantados de poder cooperar en algún momento. Quiero invitar a los que están, sí, quiero invitar a los que están conectados a través de Zoom a que puedan mencionar o activar sus micrófonos si es que tienen alguna consulta para Mauricio. Hola, disculpa, yo tengo una pregunta. Bueno, soy Constanza Macei, soy estudiante de tercero medio y con mi profesor estábamos preguntándonos acerca, bueno, tenemos un proyecto, estamos trabajando con CONAF y más que nada con anfibios. Y nos preguntábamos si al grabar estos anfibios, el canto de ellos, podríamos identificar de alguna forma cuántos hay. Oh, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay un debate bien grande. Para ciertas especies sí se puede hacer, ¿ya? Y eso depende un poco de la sintaxis, es decir, cómo pronuncia cada individuo dentro de una población. Entonces, si logramos descifrar la pronunciación de cada individuo, efectivamente los podemos contar, ¿ya? Hay otras técnicas que son más cuestionables, que supone, en el caso de los anfibios particularmente, cuando cantan están inmóviles, ¿ya? O sea, cantan normalmente desde su cuevita y desde ahí atraen a las hembras. Entonces se puede hacer una estimación del número de individuos por la distancia, o sea, qué tan fuerte o qué tan despacio llega el sonido. Lo que se está haciendo también, y con esto trato de cerrar la pregunta, es que se están colocando más de un equipo dentro de una laguna, por ejemplo. Entonces se pueden colocar 4 o 5 equipos, y con eso lo que uno mide es el tiempo que se demora el sonido en llegar a cada uno de los equipos. Esto es como una señal de celular. Imagínense que cada equipo es una antena de celular. Eso nos permite hacer triangulación y nos permite estimar la posición de cada uno de los individuos dentro de la población. Y ahí sí, cuando tenemos varios equipos grabando en forma simultánea, podemos contar y podemos tener una estimación muy buena de cuántos individuos hay. Pero con anfibios, con aves es distinto porque las aves de partida se mueven, nunca están quietas cuando están cantando. Y eso es un problema. Y también, ¿cómo podemos identificar las especies que sí entonces se pueden contar? Básicamente eso depende de la experiencia que uno tenga, la experiencia tanto en la capacidad de escucha como en la biología propia de la especie, ¿ya? Y hay que probar. En este tipo de cosas que todavía son vanguardistas, hay que probar, y con ensayo y error uno puede ir mejorando mucho. De hecho, ¿Y dónde podemos? Los algoritmos que usamos con los reconocedores justamente son basados en aprendizaje, en autoaprendizaje. Entonces, cada vez que se equivoca, buscamos por qué se equivocó y eso lo incorporamos para que no se vuelva a equivocar el algoritmo. ¿Y esos algoritmos ustedes lo hicieron? ¿No los consiguieron de otro lado ni nada?
No, sí las conseguimos. O sea, hay diferentes opciones, ¿ya? Hay paquetes estadísticos, hay software que están diseñados para hacer esto y uno los puede comprar, ¿ya? Entonces hay compañías internacionales que están dedicadas a esto. Y hay otras opciones que son de implementación a través de programación. No quiero entrar en detalles ni complicar mucho la idea, pero hay software que permiten programar. Y esos software que son de libre distribución, también cada vez que uno hace una programación la deja disponible para el resto. Ya es un sistema bien altruista. Ya eso se llama la plataforma de R. Y entonces en R uno puede recuperar estas programaciones y utilizarlas y adecuarlas a lo que uno está haciendo. Y básicamente con eso estamos trabajando nosotros. Trabajamos en R y trabajamos a partir de las librerías y los paquetes de programas que están disponibles. Perfecto, Mauricio. Gracias. ¿Alguien Buenas más tardes. interesado? Yo quiero hablar. Don Guillermo, cuéntenos. En primer lugar, felicitar a Mauricio Rodrigo Soto. Me presento primero, soy Guillermo Rivero, soy de la zona de Valparaíso y también soy ornitólogo y bioacústico. Hago bioacústica del año de que me doctoré, en el año 88. Uno de los trabajos fue el que determinó la diferencia entre Churrín del Norte y Churrín del Sur, que la separaron. Fue uno de los primeros trabajos que realicé. He trabajado con golondrinas. Una pregunta. Tenerlo aquí. ¿Ah? Un gusto Sí, la tenerlo verdad aquí. que sí, un gusto. No se preocupen. Gusto, Guillermo. No apenas supe sobre esto. He trabajado también con programa Explora aquí en la región también. Así que sé lo que significa lo que hace Explora y por lo tanto, bienvenido también a ese tipo de trabajo que de alguna vez promociona la ciencia en los estudiantes de la enseñanza media, que eso es lo fundamental. Rodrigo, mira, he leído muchos trabajos sobre la posibilidad de poder sincronizar lo que se hace en un censo manual de puntos de escucha, ¿no es cierto?, comparado con lo que hacen estas máquinas o estos instrumentos, y se ha llegado a la resolución, ¿no es cierto?, que pareciese que tienen la misma eficiencia, tanto la del investigador especialista en sonidos con este identificador o grabador identificador de sonidos de aves. Pero ahí me entra una pregunta. Establecer el repertorio vocal de una especie determinada es sumamente difícil, porque uno tiene muchos contextos de la biología de las especies que no logra visualizar, sobre todo aquellas especies que son crípticas y que uno no las puede visualizar muy bien. Entonces, ¿cómo logran determinar ustedes que son especies distintas para calcular la diversidad de un lugar determinado si no tienen todos los repertorios vocales? Porque algunas vocalizaciones incluso se pueden hasta confundir, que pueden ser confundir cuando son especies relacionadas, particularmente los rinocríptidos, todos tienen vocalizaciones que son muy comunes entre ellos. ¿Cómo pueden ustedes establecer que son especies distintas cuando graban ese tipo de vocalizaciones, cuando no tienen aún todo el repertorio vocal identificado para que estos simuladores computacionales tengan la posibilidad de identificarlo como especies distintas? Sí, ¿Qué grado, cómo podríamos, de eficiencia es el cálculo de diversidad relacionado con el conteo que uno hace en estaciones de escucha, que muchas veces lo escucha y lo visualiza a la vez? Exacto. Voy a partir por el final de tu pregunta, que es también un tema que está abierto porque no está bien resuelto, y es que cuando se hace puntos de escucha o puntos de conteo, se hace trampa, porque se mezclan dos técnicas, ¿ya? En una, ¿ya? Esa es la primera. Y lo otro es que uno asume que el observador es omnipotente en el sentido de que sabe discriminar el número de individuos que hay ahí, ¿ya? Y sabe discriminar a ciencia cierta las especies que hay, porque en la escucha también puede ocurrir lo mismo, que aparece un sonido NN, y como tú lo estás escuchando, no lo tienes registrado, pasó, o no lo detectaste, o lo asignaste mal a una especie, o simplemente no lo pudiste asignar. Entonces, el problema de la determinación de especie por el sonido se repite cuando uno graba o cuando está haciendo el punto fijo de escucha. Ahora lo que nosotros hacemos es que
tratamos de ir siempre a terreno con los dos grabadores, o sea, vamos con el grabador que es de equipo pasivo, que es el grabador que dejamos instalado, y andamos siempre con nuestra grabadora y nuestro micrófono para ir complementando las librerías. Nunca se para de complementar las librerías. Ahora, para solucionar el problema de los NN, es que aumentamos el esfuerzo de muestreo. Lo aumentamos de dos formas. Uno es la duración de grabación. Entonces, si aumentamos a 10 minutos, normalmente los censos de muestreo duran 5 minutos. ¿Ya? 5, 10 minutos máximo, pero ya mucho porque se empieza a repetir los mismos aves. Nosotros lo dejamos fijo con 10 minutos, entonces basta que aparezca una sola vez una vocalización que es reconocible para la especie para tener la certeza de que la especie está. El problema ocurre cuando hay una vocalización que es desconocida para nosotros. Entonces no tenemos problema en la confirmación de la especie, pero podemos subestimar la diversidad cuando aparecen vocalizaciones que no conocemos. Ahora, normalmente, cuando las aves están vocalizando, al menos una de las vocalizaciones que aparecen en los 10 minutos es una reconocible, ¿ya? Y las que son más extrañas aparecen con menor frecuencia. Entonces, si bien siempre tenemos un porcentaje mínimo, que es menos del 5% de vocalizaciones que no sabemos lo que es, lo más probable es que sea parte de estas aves que ya tenemos reconocidas dentro de las grabaciones anteriores o dentro del registro anterior. Con eso, entonces, somos un poco conservadores y entendemos que no podemos identificarlo todo y las cosas que no logramos identificar las dejamos fuera. Y que queda como tarea poder aprender qué es lo que está vocalizando, ¿ya? Eso es particularmente importante cuando las aves gritan, ¿ya? Me imagino que tú, Guillermo, entiendas cuando gritan. Por ejemplo, cuando uno agarra el chincol no está cantando cuando uno lo agarra, sino que manda un grito, ¿ya? Y son sonidos aún más extraños, porque no son sonidos con armónicos, sino que son sonidos con fases caóticas, ya que es otra clasificación de sonidos que tienen más que ver con gritos, y así lo definen los gringos, gritos, ¿ya? Y muchas veces, bajo situaciones de desesperación, las aves gritan, ¿ya? Y ahí sí que eso es mucho más difícil poder distinguirlo, porque no es vocalizaciones comunes, son vocalizaciones que son difíciles de visualizar y que además están todas más o menos dentro del mismo rango de vocalización. Entonces, ahí sí que tenemos problemas. ¿Puedo seguir preguntando, no? Por supuesto, don Guillermo. La segunda pregunta tiene que ver justamente con la diversidad. ¿Y la diversidad que se calcula ustedes solamente la diversidad de especies? ¿No la diversidad típica que se relaciona el número de individuos con el número de especies? ¿Qué hace? Ahí para, ¿sí? Ya, pero bueno, no quiero entrar mucho en tecnicismo, pero efectivamente hay índices de diversidad que se calculan tanto por la riqueza de especies como la abundancia de las especies, pero también hay indicadores de diversidad que se ponderan por la abundancia relativa. Entonces nosotros, cuando tenemos una cantidad suficiente de registros en el mismo lugar, o sea, son como 150 registros de 10 minutos, son 150 horas que podemos sacar de un lugar con 3 días de grabación, ¿ya? Y con eso podemos ver cuántas veces se repite la misma especie dentro del total de registros, y con eso calculamos la abundancia relativa. Entonces no trabajamos con abundancias absolutas, pero sí podemos calcular diversidad usando abundancias relativas. Y lo último, más que una pregunta, es solicitar ayuda. Ayuda y bueno, yo estoy pronto, no pronto, sino que a unos años más de retirarme de la universidad. Yo trabajo en la Universidad de Playa Ancha, aquí en Valparaíso. Y además, porque eres de Valdivia, yo trabajé inicialmente cuando me inicio como ornitólogo con Roberto Schlatter. Somos los que fuimos a las Islas Diego Ramiro. Fue el que iba a Diego Ramiro con Roberto Schlatter 3 meses allá por la década del 80. Así que tengo muchos conocidos en la Universidad Austral de Chile, así que es un lugar muy bonito, además la Isla Teja, y fui muchas veces, así que me alegra escucharte también que seas de ahí. Mira, yo he trabajado, ¿no es cierto?, tanto en ecología de aves, ¿no es cierto?, relacionado con las vocalizaciones, pero también trabajo con lo que tiene que ver con las relaciones filogenéticas que tienen las especies. Y estoy trabajando en la familia, que es la familia Rhinocryptio, es decir, tengo repertorio vocal prácticamente de los 2 churrines,
también los teróstocos, que son el taturca para quien es norte, y el huehuet del sur y el del norte por el sur, y también tengo los celorquilus, pero me falta una especie para poder tener la familia completa y hacer la monografía de la especie desde el punto de vista de las vocalizaciones y hacer todas las relaciones filogenéticas que se pueden establecer entre ellas. Y ese es el churrín de la mocha. Así que si alguien tiene vocalizaciones de repertorio vocal de churrín de la mocha, no tanto el canto, porque hay muchas grabaciones de canto, sino que otras vocalizaciones que puedan emitir, yo me gustaría si la podrían compartir, porque realmente me ayudaría mucho para terminar esta monografía, que es lo que quiero yo, terminar mis días universitarios con esa monografía terminada de las relaciones filogenéticas de todas las familias de rinoquíptidos chilenos. No sé si tú tienes ahí la posibilidad de esta biblioteca que tú dices tener, ¿verdad?, con vocalizaciones de churrín de la mocha. Lamentablemente no tenemos grabaciones de churrín de la mocha, pero sí tengo un colega que ha estado viajando harto y no sé si va a viajar. Si viaja, lo mando con la grabadora, que es mi colega Iván Díaz, que también es ornitólogo, trabaja mucho con aves. Él trabaja en aves de dosel, se sube a los árboles para ver la comunidad que hay arriba del dosel, pero trabaja en la Isla Mocha y se lo voy a encargar. Comentarle igual Mauricio y don Guillermo que nos están viendo todos a través de Facebook Live, así que va a aparecer la ayuda a don Guillermo, no se preocupe. En cualquier momento nos van a cooperar con esa investigación. Y comentarles que ahí nos están viendo mucha gente. Enrique Sielman nos hace 2 comentarios. Una con respecto a la segunda vocalización del chuncho y nos dice que no necesariamente es porque estaba enojado, es solo una vocalización territorial. Y otra es que tanto los carpinteros negros como el carpintero chico no solo usan las vocalizaciones para comunicarse, también usan un golpeteo en las ramas secas más altas de los árboles para marcar el territorio, saber la disposición de los miembros de la familia y también como muestra de molestia al estar expuestos ante algún depredador. Y nos envía muchos saludos también. Patricio Muñoz también nos felicita y felicita obviamente a Mauricio, muy interesante la charla. Y Mireya Azócar, guardaparques también de nuestra región de Aysén, nos hace una pregunta, Mauricio, y es si se puede identificar estos software para quién es el macho o quién es la hembra dentro de las aves. Ok. Voy a partir comentando lo del chuncho y lo del carpintero. Efectivamente, tiene toda la razón. Yo abusé del lenguaje. Son cantos territoriales, efectivamente. Entonces, cuando no tiene que estar enojado, pero basta que haya otro individuo cerca, otro macho normalmente, cerca para que ocurra este tipo de sonido, ¿ya? Otras veces ocurre en forma espontánea, ¿ya? Pero generalmente, no sé si notaron en la grabación, era dueto. O sea, empezó a cantar uno y al tiro empezó a cantar otro por encima, ¿ya? Entonces no estaba sola la grabación, sino que era de dueto. De los carpinteros pasa lo mismo. De hecho, una técnica muy usada para poder hacer avistamientos de carpinteros es que uno agarra un par de palos y golpea el tronco, y con eso rápidamente llama al macho. Hace un ta-ta-ta-ta-ta, que es bien sincronizado, y efectivamente lo utilizan como una señal de comunicación. Así que las dos apreciaciones muy acertadas. Ahora el problema que tenemos nosotros es que cuando tenemos las grabaciones no podemos saber qué especie es la que está haciendo los tamborileos. Podemos asumir, pero no podemos decir si es carpinterito, si es carpintero. A veces pasa un comecebo que también de repente picotea y no tenemos la capacidad de resolución para poder saber qué cosa es la que está picoteando. Podemos dejar registrado que son picoteos, pero no qué cosa está emitiendo el sonido. Ahora, respecto a la pregunta, es súper interesante porque todo depende de las señales de vocalización. Normalmente y tradicionalmente las vocalizaciones, sobre todo de las aves paserinas, ocurren en contextos reproductivos y normalmente son los machos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del chincol no hay ningún problema, está súper bien, que es súper fácil reconocer que el macho es el que está cantando y la hembra no canta, ¿ya? O no hay descripción de canto de las hembras. En cambio, los otros aves, como por ejemplo los rinocríptidos, tanto el macho como la hembra canta y utilizan las mismas vocalizaciones, entonces no tenemos cómo separar
qué sexo es, ¿ya? En algunas especies, yo no conozco ninguna en Chile, pero en algunas especies en el hemisferio norte, el macho y la hembra tienen vocalizaciones distintas y se puede reconocer macho y hembra. Acá no es posible. Al menos nosotros no podemos. Perfecto. Invito a ver si está con nosotros Claudia Campos, quien hizo una pregunta en el chat, pero a mí siempre me gusta invitarlos a que ellos formulen las preguntas. Si no, yo la apoyo. No tengo ningún problema. ¿Yo? Claudia Contreras. Sí, Claudia, muy bien, ¿viste? Cuéntanos. Hola, yo solamente vengo como de conocimiento general. Quería preguntar, ¿cuántos registros se tienen en general, no específico? ¿Cuántos registros de qué? Bioacústico. A ver, nosotros tenemos como aproximadamente unas 50, 60 especies de aves registradas, bien registradas, básicamente en la zona centro-sur. Me falta recorrer el norte grabando, pero chincoles, por ejemplo, yo tengo grabados y tengo muchas poblaciones y horas de registro desde La Serena hasta Chiloé, y ahora que estamos viajando a Magallanes, he empezado a grabar en Magallanes, ¿ya? Pero tienes que tener en consideración que, como decía hace un rato, si uno graba 10 minutos por cada una hora, ya un día son 24 minutos, ¿ya? Perdón, son 240 minutos. Si eso lo multiplicas por 5, nosotros ponemos entre 5 y 10 días los equipos en cada punto, ¿ya? Son más de 360 horas de grabación por punto, y si a eso lo multiplicas por varios lugares, se va acumulando y se va acumulando. Entonces tenemos muchas horas de grabación, y ahí de a poco lo que estamos haciendo es recuperando siempre las mejores vocalizaciones o las vocalizaciones más extrañas para ir complementando, y siempre vamos mejorando nuestra biblioteca de sonido, ¿ya? Paso el dato, hay un museo de sonidos muy bueno, ¿dónde está? Está en Puerto Vara, si no me equivoco, ya, donde hay un colega que trabaja también en bioacústica, que se ha preocupado también de armar colecciones y de dejar disponibles las colecciones para que los visitantes lo puedan ir a escuchar. Muchas gracias por el dato. Gracias. Hola. Tengo una pregunta. Cuéntanos. Disculpe, es que en delante se me cayó un poco la señal, pero ya volví. Me quedaba una pregunta que era acerca de los grabadores que mostró, unos cuadrados verdes que los ponían en el árbol. Lo que pasa es que yo estoy haciendo un datalogger, que le puse Sprocker, un juego de palabras, que es para como saber el ecosistema en el que se encuentran las ranas. Entonces también quiero grabar los cantos de ellas. Y para eso necesito saber, no sé, conseguir datos de micrófonos, ya sean más baratos o el que usted mostró. Si que fuera posible. Ya. La parte técnica es un poco compleja. Esos equipos, bueno, de partida están descontinuados porque ya tienen como 10 años, o más de 10 años, pero han sido súper útiles, siguen funcionando. Uno como esos actualizado ahora cuesta alrededor de entre 800 y $1000, ¿ya? Pero ahora hay una nueva línea que se llaman AudioMod. AudioMod, eso, los AudioMod. AudioMod, que por $75 puedes tener el equipo que cumple las mismas funciones. Yo, de hecho, ahí está Valeria Ulloa, hizo su tesis haciendo caracterización del paisaje acústico con estos equipos, y tienen una buena calidad de grabación. Obviamente no son tan buenos como el que yo estoy ocupando, pero funcionan bastante bien, ¿ya? Entonces es una buena relación precio-calidad, ¿ya? Y así que eso yo lo recomendaría, porque después tratar de armar uno el data logger y colocarle micrófono externo y todo, generalmente es un problema porque además tiene que aguantar las condiciones ambientales, ¿ya? No es tan fácil aislar bien un micrófono para que no se moje, para que los componentes del hardware no se mojen, no se humedezcan, sobre todo en la zona centro-sur, ¿ya? Así que yo recomiendo que compren mejor algo sellado que ya viene probado.
Y $75 no es algo inalcanzable, se puede hacer. Audio Mood me dijo. Sí. De hecho, Ya, Guillermo lo dijo. Pero sí, son los audios. ya. Gracias. Ya, bueno, muchas gracias por el dato. Y perfecto, porque no solo tú tenías la duda, también la tenía Paulo, que nos había hecho la consulta sobre el valor de las estaciones de captura del sonido a través del chat de Zoom. ¿Ya? Y como último comentario por mi parte, no sé si hay más preguntas, pero Cario Campo también nos escribió a través del chat de Zoom, y una muy linda noticia, porque cuando cuando la pandemia nos permita, dice, retomaremos el proyecto de bioacústica con los estudiantes de Tortel. Y ante eso, junto a UMEN, yo los felicito porque hay que trabajar con los estudiantes, hay que seguir haciendo. Sí. Así Bueno, que de hecho, felicitaciones, Cario. paso el dato que ahí estamos apoyando a UMEN en ese proyecto, así que ojalá que cuando pasemos por ahí podamos pasar a saludar. Además que me encanta Tortel, la escuelita también. Así que sí o sí, ahí tengo un compromiso pendiente. Así que vamos a pasar y vamos a mostrar un poco más en detalle estas cosas. Perfecto. Bien. Eduardo tenía otra consulta. Sí, bueno, varias la fueron respondiendo igual, así que quedé bien informado de muchas cosas, pero me saltó esa duda, Mauricio, de que hablaste de que algunas aves no se registran, el cóndor, cernícalo y golondrina. Eso quiere decir que tú trabajas a una altura, tú pones el equipo a una altura y detectas un paisaje sonoro, cambia la altura y detectas otro paisaje sonoro. Entonces van apareciendo varios, pues tendrías varios paisajes sonoros dependiendo de la ubicación, supongo, ¿no es cierto? Sí y no. Ya. Efectivamente, sí, tienen un rango de acción los micrófonos y eso es algo inevitable. De hecho, el rango de acción de los equipos no solamente depende de las características del equipo, sino que también del entorno en el cual uno lo coloca. No lo quise poner ahora, pero nosotros hemos hecho pruebas y en ambientes cerrados cuando el bosque es muy cerrado pueden ser hasta 60, 70 metros de radio, ¿ya? Cuando en una pradera abierta son más de 200 metros en que uno puede detectar el sonido. Y es simplemente por efecto de rebote por las condiciones ambientales. Pasa lo mismo, cuando hay mucho dosel efectivamente se pierde y nosotros, como mostré en la foto, originalmente partimos trabajando a 3 metros de altura y siempre tenemos un compromiso. Si las colocamos muy alto perdemos los anfibios, si los colocamos muy bajos perdemos a las aves que pasan volando. Entonces establece un compromiso. Ahora, si eso lo comparamos con los puntos de conteo y escucha, pasa exactamente lo mismo, porque uno cuando hace ese tipo de técnicas tiene que definir un radio de acción. Tiene dos opciones, o mide un radio de acción o cuantifica de alguna forma la distancia en la cual el animal lo estás viendo o está vocalizando. ¿Ya? Cualquiera de las dos es difícil, pero también eso se hace, es un radio que se calcula en 3 dimensiones, o sea, alrededor y para arriba también. ¿Ya? Pero son los compromisos de la técnica nomás. Igual me llama la atención porque nosotros en otros lugares y bajo otras circunstancias sí registramos sin problema las golondrinas. Entonces, las golondrinas, como Guillermo sabe, son sonoras, o sea, están todo el tiempo cantando, pasan volando y cantan, no son calladas. Entonces, la verdad es que nos sorprendió un poco. También depende del lugar, de los micro hábitats donde uno coloca los equipos. ¿Ya? Hay veces que uno lo coloca en un lugar un poquito más abierto y pasa una cosa, que lo coloca en un lugar un poco más cerrado, pasa otra. Una vez nos pasó que estábamos en el bosque, pero la pusimos al lado de un humedal, y no nos dimos cuenta que estaba el humedal. Y aparecieron patos, aparecieron becasinas, aparecieron todas las aves de humedal que no son necesariamente del bosque, pero es porque está mal la interfaz. Ese es mi perro, perdón. Y una última duda, Mauricio. ¿Tú sabes algo respecto al sonido que hacen la ranita de Darwin? Si hay algún estudio que tenga que ver con... No sé si alguna vez leí que estaban estudiando que era tan, no sé si describirlo como fino o tenía una característica muy particular de que lo estaban ocupando para tratamientos de relajo, antiestrés. No sé si tú sabes algo al respecto del sonido de la ranita de Darwin. El sonido de la ranita sí la conozco, está dentro de unos registros.
tenemos un colega que es Mario Pena, que ha trabajado con ella. Sí. Ahora si se está usando para tratamientos terapéuticos, no sé. Él también ha hecho análisis bien interesantes porque no solamente ha trabajado con los sonidos bióticos, o sea, que producen los animales, bueno, él trabaja con anfibios, sino que también se ha preocupado de caracterizar bien los ambientes abióticos. Entonces ha caracterizado, por ejemplo, el sonido del mar, el sonido del bosque, el sonido del viento, el viento en distintos ambientes. Así que no me extrañaría que estuviese incursionando en la parte más de meditación. Excelente. Bueno, Tati, creo que estamos bien con las preguntas. Sí. Yo tengo Super. una. A ver, Paulo. La voy a hacer corta, en realidad. Yo creo que voy a tener que comunicarme por email con Mauricio, pero era para preguntarle. Lo que pasa es que yo trabajo en el CIEP y estamos monitoreando hace ya bastante tiempo 12 cuencas en la región. De hidrología, limnología, meteorología, macroinvertebrados, temas forestales, servicio ecosistémico, etc. Pero el tema del paisaje sonoro no lo tenemos presente. Y escuchando tu charla, bueno, yo sabía que iba a salir esto, me interesaría incorporarlo en el monitoreo de estas cuencas. Entonces, quería ver una estimación de que nosotros generalmente hacemos monitoreos permanentes, pero tú me decías que estos son monitoreos que son como de lapsos de días. Sí, claro. ¿Eso afecta mucho en la anualidad del comportamiento del paisaje sonoro en estas cuencas? A ver, una pregunta que no es fácil de contestar, porque de partida no tengo experiencia en cómo es la dinámica de las aves en la cuenca. Normalmente en primavera y verano aumentan las vocalizaciones en general por el contexto reproductivo, pero muchas especies, sobre todo las que viven en la zona de Aysén, vocalizan durante todo el año, ¿ya? Nosotros tenemos algunos datos y algunas cosas con Chucao, y la verdad es que la intensidad o la frecuencia de vocalizaciones de Chucao es más o menos estable durante todo el año. No canta menos. Entonces, pueden usar algunas especies como indicador de lo que se me ocurre así pensando en voz alta. Ahora, yo no sé con qué frecuencia ustedes visitan las cuencas, porque una opción es dejar instalados los equipos que graben el tiempo que aguante las baterías, y después hacer cambio de batería y volver a instalarlos, y con eso tú puedes tener más continuidad. Solamente como ejemplo, nosotros... Estamos yendo una vez al mes. Sí, o sea, con eso... O sea, las aves no cambian tanto de un mes a otro, así que con eso es más que suficiente. Ahora, siempre que uno toma muchos datos, después piensa que son horas de análisis, ¿ya? Entonces eso también hay que tenerlo en consideración, sobre todo que muchas de las especies todavía no están elaborados, o nosotros no tenemos bien resueltos los reconocedores automáticos y hay que hacerlo a nivel manual, ¿ya? Igual uno lo puede hacer más rápido que escuchando, pero requiere de una logística y un tiempo destinado que no es menor. Y lo otro es que depende de... Sí, y no son archivos TXT como los de un data logger, sino que son archivos WAP de alta concentración de información. Entonces requiere de mucha capacidad de almacenamiento. No te sirve una cosa grabada en MP4 acá, porque pierdes la fidelidad y las características del sonido. Ya. Bueno, te voy a mandar un email para que entremos en contacto. Ningún problema. Ahí yo feliz de colaborar. Ok. Gracias. Vale, listo. Un placer. Gracias, Pablo. Vale. Creo que estamos bien ya en el horario, así que vamos a agradecer a Mauricio por su impecable presentación. La verdad que nos aproximó de una forma bastante novedosa al estudio de la biodiversidad que se está trabajando actualmente en el sur de Chile. Nos dio algunos ejemplos bien buenos de cómo sirven estas tecnologías para apoyar lo que se hace tradicionalmente. Así que
yo creo que vamos a darle un aplauso virtual a Mauricio en este último cierre, porque tuvimos un ciclo muy interesante. Empezamos con briófitos en la región de Aysén, pasamos ayer con líquenes, también dos tipos de organismos muy interesantes, y terminamos contigo en esta gran charla. Así que te agradecemos como equipo Explora y como región también tus conocimientos y tu exposición, Mauricio. Oh, gracias a ustedes, se pasaron. Cuando a uno le gustan las cosas, le encanta poder hablar acerca de ello. También me alegro de ver mucha gente, caras conocidas por ahí también. Agradecer también a Guillermo. Yo lo conocí a través de sus artículos. Efectivamente, lo primero que leí de él fue acerca de los web. Así que es un referente también dentro de mi lista de próceres dentro de Chile. Así que muchas gracias por todo, Guillermo. Sí, un saludo igual a don Guillermo también. Muy amable. Y bueno, damos Da para esto, sí, pues. Sí. Bueno, amigas y amigos, damos por finalizado este nuevo ciclo de charlas, biodiversidad, ciencia y microbosques. Impecable charla de bioacústica de Mauricio Soto. Los dejamos invitados para octubre a un nuevo ciclo de charlas. Vamos a tratar el tema de agroecología, sustentabilidad de sociedad. El programa, las fechas y los investigadores van a estar saliendo por nuestras redes sociales, Facebook y nuestra página de Explora. Así que los dejamos cordialmente invitados para nuestro próximo ciclo de charlas. Y una vez más agradecerle a todos su cordial atención y participación. Tengan todos muy, muy buenas tardes. Chao, gracias. Estuvieron muy entretenidas todas las charlas. Gracias. Nos vemos en Gracias por octubre. participar. Nos Chao, vemos. que estén bien. Chao. Chao, gracias. Muy bien. Chao. Chao.